audiencia programada para el día de hoy para el dictado de la resolución correspondiente en la pedido de requerimiento de prisión preventiva solicitado por el cuarto despacho de la primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro Lince contra Adrián Alonso Villar Chirinos. Adolfo Farfán Calderón, juez del 33º Juzgado Penal de Lima. Acreditaciones. Ministerio Público. Buenas noches, señor magistrado. Buenas noches a todas las partes. En representación del Ministerio Público, Janet Briseida Roller Rodríguez, fiscal provincial titular del cuarto despacho de la primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro Lince, y con los demás datos señalados en audiencia anterior. Gracias. Señor fiscal. Bien, buenas noches, señor magistrado. Buenas noches con todos los presentes. Comparece en esta audiencia el abogado Henry Santiago Zabaleta Polo, fiscal adjunto provincial del cuarto despacho de la primera Fiscalía Penal Corporativa de San Isidro Lince, cuyos demás datos ya obran en el expediente. Gracias. Defensa técnica de Adrián Villar Chirinos. Señor juez, muy buenas noches a usted y a todos los presentes. César Augusto Nakazaki Servigón, por la defensa de Adrián Villar Chirinos, demás datos de acreditación señalados en sesión anterior. Gracias. Defensa conjunta. Muchas gracias, señor magistrado. Muy buenas noches. César Enrique Pérez Escobar, integrante del estudio Sousa y Nakazaki, co-defensa del señor Adrián Villar Chirinos. Gracias. Muy amable. Doctor Mendoza, por la parte agraviada, escuchamos. Buenas noches, señor magistrado. Buenas noches con todos los presentes. Por la defensa de la señorita Lisette Marzano Noguera, el abogado Carlos Miguel Grado de la Rosa, y con los demás datos consignados en el presente proceso. Por la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor magistrado, buenas noches con las partes presentes. Por parte de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, abogada Griseli Grajeda Miranda, CAP 4765, demás datos consignados en la audiencia que antecede. Señor Villar, su nombre, apellido completo y su DNI. Buenas noches, señor magistrado y todos los presentes. Yo soy Adrián Alonso Villar Chirinos, con DNI 75955353. Muchas gracias. ¿Hay escritos pendientes, especialista? Buenas noches con todos los presentes, doctor, para informarle que no hay escritos pendientes de proveer. Muy amable, gracias. Vamos a proceder a instalar la audiencia y vamos a proceder a dar lectura a la resolución programada para el día de hoy. Escuchen, por favor. Resolución número 8. Lima, 4 de marzo del año 2026. Autos vistos y oídos en audiencia pública. El requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público, primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro Lince, cuarto despacho, contra el ciudadano imputado Adrián Alonso Villar Chirinos por presunto delito de homicidio culposo y omisión de socorro en agravio de la persona de quien vida fuera Lisette Catherine Marzano Noguera, y por delito de fuga del lugar de accidente de tránsito en agravio del Poder Judicial. Imputación objetiva. Se imputa a Adrián Alonso Villar Chirinos la comisión de homicidio culposo en circunstancias que el 17 de febrero de 2026, a horas 11:20 aproximadamente, impactó en el cuerpo con el vehículo mayor de placa de rodaje C4L243, marca Chevrolet, a la persona de Lisette Catherine Marzano Noguera, quien se encontraba realizando deporte a la altura de la cuadra 8 de la avenida Camino Real San Isidro, causándole un traumatismo encefalocraniano grave, lo que conllevó a su muerte minutos después en el hospital Casimiro Ulloa Miraflores. Se imputa a Adrián Alonso Villar Chirinos haber cometido delitos de omisión de socorro, toda vez que luego de atropellar a la agraviada, Lisette Catherine Marzano Noguera omitió prestar auxilio al occiso, quien yacía en el suelo de la calzada de la avenida Camino Real Cuadra 8, San Isidro, dado que habría sido impactada en el cuerpo con el vehículo
placa C4L243, marca Chevrolet, que conducía el imputado. Y se imputa a Adrián Alonso Villar Chirinos haber cometido el delito de fuga del lugar de accidente de tránsito, pues huyó del lugar en donde yacía en el suelo de la calzada la obra Uxisa, y cerca de Lima Marzano Noguera, a quien previamente impactó en el cuerpo con su vehículo placa C4L243, marca Chevrolet, continuando su desplazamiento a gran velocidad, no respetando las normas de tránsito, con la finalidad de no ser ubicado y evadir todo tipo de responsabilidad. Y para ello infringió las normas de tránsito al pasar semáforos que se encontraban en rojo. Procedemos a analizar los presupuestos que de forma copulativa van a determinar el concesorio o no de la prisión preventiva. Y empezamos analizando el primer presupuesto sobre los graves y fundados elementos de prevención que vinculan razonablemente al imputado como el delito investigado. Se tiene. Primero, cabe señalar que en este caso la defensa técnica ha señalado que no hay debate sobre el primer presupuesto, por cuanto su defendido ha reconocido los fundados y graves elementos de comisión que vinculan razonablemente con el delito investigado, conforme plantea la teoría del caso fiscal. En consecuencia, de oficio procede dar por validado este primer presupuesto y proseguir con la prognosis de pena. Segundo, sin embargo, el deber de motivación permite establecer que el allanamiento de la defensa técnica y material tiene una serie de condicionantes que ameritan ser materia de un análisis de tipicidad, antipublicidad y culpabilidad para entender sus alcances y cómo afectan para la constitución y cumplimiento de los otros presupuestos de la prisión preventiva, como es en este caso la prognosis de la pena. Tercero, ello es necesario porque la defensa técnica, si bien ha planteado que no discute la existencia de fundados y graves elementos de convicción de los delitos que se le imputan, sin embargo, plantea tesis alternativas de interpretación sobre los alcances normativos de los tipos penales, pero sobre todo del delito de homicidio culposo que corresponde ser declarado. Cuarto, en principio la judicatura, luego del análisis y evaluación del debate, no comparte el criterio de la defensa que sostiene que en el caso del delito de homicidio culposo solo operaría una de las cuatro agravantes del tipo penal, es decir, la inobservancia de reglas de tránsito, por cuanto señala que el agravante del uso de vehículo es copulativa con la agravante del estado de drogadicción y ebriedad al conducir. Quinto, este planteamiento es incorrecto. No se trata de un delito de conducción en estado de ebriedad del 274 del Código Penal. Se trata de un homicidio culposo, cuyo texto normativo del párrafo infine del artículo 111 del Código Penal es claro cuando dice: la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 e inhabilitación según corresponda conforme al artículo 36, incisos 4, 6 y 7, si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas y con presencia de alcohol en la sangre, 0.5 gramos en el caso de transporte particular, 0.25 gramos litro en caso de transporte público. Y cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de tránsito. Ajá. Acá no estamos ante una fórmula normativa copulativa, porque las agravantes del homicidio culposo son agravantes separadas. Ninguna está condicionada a la otra. Distinto sería si la fórmula normativa hubiera dicho: la pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años si la muerte se comete utilizando vehículo motorizado o arma de fuego bajo el efecto de drogas tóxicas o con presencia de alcohol en la sangre. Que no es el caso, que no es este el caso. Se advierte entonces que la tesis de la defensa sobre la interpretación de la tipicidad del artículo 111 es errada por inexacta, porque desde un punto lógico jurídico, plantear
la defensa técnica que el agravante en uso de vehículo en el homicidio culposo no sería típica para el resultado de muerte, porque según su teoría del caso, para que esta agravante opere tendría además que demostrarse que Adrián Villar estaba bajo los efectos de drogas o alcohol al momento de ocasionar el resultado de muerte. No es de recibo en el tipo penal de homicidio culposo, ya que aceptar en este requerimiento de prisión preventiva la tesis de la defensa de la presunta dependencia de la causal de uso de vehículos a los efectos de droga y alcohol para cometer el homicidio culposo, no solo vulneraría el principio de legalidad y tipicidad penal, sino porque además causaría un colapso social, ya que esa interpretación excluiría a los que cometen accidentes de tránsito con vehículos sin estar en estado de consumo de drogas o alcohol en la sangre, generando impunidad, porque a diario se ve en Lima, nuestra capital, que se cometen accidentes de tránsito con resultado de muerte por conductores en uso de vehículos que no han consumido drogas o alcohol. Y si se sigue la tesis de la defensa, tendrían que ser absueltos. Y eso es un despropósito jurídico, ajeno al espíritu del artículo 111 del Código Penal. Por eso es que el artículo 111 del Código Penal contempla las agravantes independientemente una por una y no copulativamente como pretende la defensa técnica. 8. Esta tesis de la defensa, conforme lo analizado para la tipicidad del delito de homicidio culposo, es errada y debe ser desestimada. Sin embargo, no podemos dejar de apreciar que es favorable a los intereses del caso de la defensa por el autor del homicidio culposo, que al no haberse acreditado in situ rosaje etílico al vincular un agravante a otra, se estaría desestimando dos agravantes y por ende se reduciría la cuantía de la prognosis de la pena en este delito, que opera por sumatoria de agravantes en sistema escalonado. Criterio de la defensa técnica que esta judicatura no comparte por ser contrario al espíritu y sentido de la norma conforme lo ya antes acotado. 9. Precisado ello, si bien del autor Adrián Villar se adjunta un informe de una entidad particular, ROE, a cargo de los médicos Eduardo Roe Battistini, Juan Gómez de la Torre, Manuel Leiva Beraún, William Palomino Benavides y Yoshi Iguchi Viera, hecha al día siguiente de los hechos, el 18 de febrero, después del accidente, donde no arroja restos de alcohol, lo cual es obvio si se tiene en cuenta que no fue in situ. Sin embargo, también es cierto que no se pudo comprobar in situ si Adrián Villar estuvo bajo los efectos del alcohol al momento que atropelló y mató a Lisette Marzano, porque jugó inmediatamente del lugar de los hechos sin asistir a la agraviada y por ende cometió omisión de socorro. Y el delito de fuga del lugar de accidente, todo en una unidad de acción operable prevista en los alcances de concurso ideal que señala el artículo 48 del Código Penal. 10. Aclarado ello, y antes de pasar a la prognosis de la pena, se tiene que no existe discusión que los hechos descritos revisten carácter de presunto delito, pues están presentes los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal correspondiente, y también los elementos de antijuricidad y culpabilidad, pues el comportamiento descrito transgredió la norma prohibitiva que emerge de los tipos penales correspondientes, y a su vez también la culpabilidad, por cuanto el imputado estaba en sus facultades físicas y mentales. En conclusión, la judicatura concluye que existen graves y fundados elementos de convicción de los delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente de tránsito. Ya. Vamos a hacer un precepto de un minuto, por favor. Espérenos. Continuamos. Presupuesto de prognosis de la pena superior a 5 años. Primero, ahora bien, habiéndose aclarado y desestimado la tesis antecedente,
referente a la interpretación de los tipos penales que efectuara la defensa técnica de Adrián Villar Chirinos, se tiene que corresponderá ahora analizar la prognosis de la pena. 2. En ese sentido, haciendo una evaluación de la tesis fiscal, esta solicita la pena de 8 años privativa de la libertad para Adrián Alonso Villar Chirinos y señala que en el caso de homicidio opera concurso real con el delito de la pena más grave, que en este caso entre omisión de socorro y la fuga de accidente y la fuga del lugar de accidente, entre los cuales concurre el concurso ideal. Tercero, primero, tenemos que tener en cuenta que se trata de 3 delitos: homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar de accidente. El primero, homicidio culposo, es el delito que tiene una pena combinada de 4 a 8 años. Luego, omisión de socorro, 2 días a 3 años. Y fuga del lugar de accidente, 6 meses a 4 años. 4. Es menester aplicar entonces la pena correspondiente con observancia a la aplicación de la teoría de la determinación judicial de la pena. Es decir, el delito de homicidio se determina de manera independiente, individualizada y parcial, conforme a las reglas del sistema escalonado del Acuerdo Plenario 1/2023. Quinto, y el delito de omisión de socorro y fuga de accidente de tránsito se van a tener que hacer de manera conjunta conforme a las reglas del concurso ideal cuando ya tengamos la pena parcial de cada. Comenzamos entonces a evaluar el tipo penal de homicidio culposo y en ese sentido se trata de un delito con agravantes específicas, por lo tanto se determina en base al sistema escalonado. Y aquí hay 4 agravantes: cometer el delito utilizando vehículo motorizado o arma de fuego, cometer el homicidio bajo el dolor culposo, bajo la influencia de drogas o alcohol en la sangre, y finalmente inobservancia de normas técnicas del tránsito. Séptimo, la Fiscalía imputa 2 de estas agravantes, es decir, cometer el homicidio utilizando vehículo motorizado e inobservancia de normas técnicas de tránsito, como lo que se está imputando actualmente. Son estas 2 agravantes. Estamos ante 2 situaciones y como es un sistema escalonado y el marco punitivo es de 4 años, cada agravante que permanece es 1 año de pena. Por lo tanto, la prognosis cuantitativa de estas, sumando las 2, hacen un total de 6 años. 8. En cuanto al otro extremo, tenemos respecto a los 2 delitos restantes, omisión de socorro y fuga de accidente, la aplicación de las líneas epistemológicas de fundamentación en el marco del artículo 48 del Código Penal, concurso ideal, que implica escoger en primer lugar de las 2 penas la pena más grave. Tenemos entonces que luego de elegir la pena más grave, esto es la fuga del lugar de accidente de tránsito, corresponde, conforme al acuerdo plenario correspondiente antes mencionado, adicionar a cada extremo 1/4 de pena del delito más grave, extremo mínimo y máximo. Entonces, en un marco punitivo de 6 meses a 4 años, la pena queda sumando el 1/4 en cada extremo, en 7 meses, 15 días el extremo inferior y 5 años en el extremo superior. 10. Con ese nuevo límite, como aquí no hay circunstancias de agravación específica, se aplica el sistema de tercios. Por lo tanto, cada tercio va a valer 1 año y 2 meses. Y tenemos tercio inferior, tercio medio y tercio superior. Evaluando el artículo 46 del Código Penal, se presenta una circunstancia de atenuación genérica, carencia de antecedentes, y otra de agravante genérica, del literal F, segundo inciso, del mismo artículo 46, es decir, ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento con abuso de condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificulten la defensa del ofendido y la identificación del autor o partícipe. Esta agravante genérica, en concordancia con el literal B del inciso 2 del artículo 45A del Código Penal, determina, en consecuencia, la pena sumada en 2 años y 4 meses. 11. Se tiene entonces que, haciendo la sumatoria, la pena quedaría en 8 años, tal como solicita la Fiscalía, y aún aplicando terminación anticipada de un sexto, es decir, 16 meses menos, la pena sigue siendo superior
a 5 años, es decir, 6 años y 8 meses, por lo que estando los fundamentos corroborados, doy por validado el segundo presupuesto. Tercero, los imputados en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratarán de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. Primero, cabe destacar la regulación del inciso C del artículo 268 del CPP, Código Procesal Penal, al señalar que el imputado en razón de sus antecedentes u otras circunstancias del caso en particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia, peligro de fuga o obstaculizar la averiguación de la verdad, peligro de obstaculización. 3. 2. Cuando se evalúa el peligro procesal de una persona, debe tenerse en cuenta el análisis conjunto, nunca aislado, sus circunstancias y cómo actuó el imputado al momento del accidente con la gravedad atropellada. Y a partir de ese antecedente se puede ex ante, como razonable, que el imputado, ante la conciencia de la gravedad de los hechos incurridos, tratará de jugar o obstaculizar la acción de la justicia. Se debe tener en cuenta 3. Se debe tener en cuenta que al momento de cometerse el acto ilícito, el imputado Adrián Villar se le preguntó qué pasaba por su cabeza y en qué pensaba cuando cometió el atropello, abandonando a la agraviada a su suerte, omitiendo socorrerla y huyendo del lugar del accidente de tránsito, sin verificar si todavía permanecía viva, habiendo podido salvarle la vida. Dijo que no sabe lo que le pasó y que solo hizo caso a su cuerpo y continuó su marcha, mostrando con ello una conducta de desinterés por la vida ajena. En cambio, luego de huir del lugar del accidente, se cambió de ropa y se reunió esa madrugada con sus padres, la pareja de su padre, Maricel Linares Chávez, propietario original del vehículo con el que se produjo el accidente, y el abogado de su entonces enamorada, Francesca Romana Montenegro de Negri, señor Gilberto Montenegro Bacigalú, quien le recomendó que se entregara inmediatamente a la justicia, pero este no le hizo caso. Cambió al domicilio donde reside su madre Marcela Chirinos Ayala, lugar donde fue intervenido. Cabe señalar que esta judicatura no coincide con lo expuesto por la defensa cuando señala que los hechos ocurridos ya están configurados en la previsión del tipo penal, pero la justificación de que estaba preparando su estrategia no puede justificar el hecho mismo de haber eludido sin un mínimo sentido de temor a la justicia y la ley, puesto que la fragancia es un baremo que permite identificar a los que cometieron un hecho, pero se entregaron inmediatamente de los que no lo hicieron, como en este caso. Sexto, con esos antecedentes y haciendo el desarrollo de los criterios del artículo 209 y 270 del Código Procesal Penal, los cuales han sido desarrollados por la circular de prisión preventiva del Poder Judicial del año 2011 y la tasación 626-2013, entendemos que los arraigos trasuntan como punto de partida que el juicio de razonabilidad no debe girar en torno a la existencia de la acreditación de la ubicación o del dato, aunque tampoco coincidimos con lo que afirman el arraigo, el arraigo es o no de calidad, porque arraigo es aquel que le garantiza al jugador permitirle imponer a un imputado comparecencia con restricciones, porque el peligro de fuga o obstaculización de la verdad puede razonablemente evitarse con esos arraigos, y para ello no es suficiente que acredites dirección o domicilio, sede laboral o familiar, donde pueda ser referenciado, sino garantizar que el arraigo tiene la vinculación que determine, más allá de toda duda razonable, de que no podrás querer evadir, porque lo que dejas atrás es más importante. Para que el señor juez con razonable seguridad pueda considerar variar la prisión preventiva por otra menos gravosa, conforme lo detallado en el inciso 1 del artículo 287 del Código Procesal Penal, a fin de evitar que con la libertad no intente el imputado lograr evadirse, lo cual resulta más lógico que suceda si además se verifica que cuenta con facilidades el procesado para abandonar definitivamente el país y permanecer oculto, lo que complementado con el análisis de los criterios de gravedad de pena, magnitud del daño, comportamiento procesal, consolidan el peligro de fuga.
Teniendo en cuenta ello, pasamos a indicar los elementos que nos harían colegir razonablemente que el imputado demuestra peligro procesal. Disculpen, un minuto más de receso. Peligro de fuga. Respecto al arraigo familiar, en este extremo, se debe tener en cuenta que el investigado en su declaración vertida el 21 de febrero de 2026, si bien reconoce su responsabilidad, se abstuvo de declarar. Cabe precisar que si bien el imputado Villar Chirino refiere ser soltero y no tener hijos, eso no significa que sea una causal de desarraigo como opina la fiscalía. Sin embargo, analizando el escrito de la defensa del imputado, se advierte que de todos los documentos presentados sobre el comportamiento antecedente, antes y durante la investigación fiscal de su patrocinado, a criterio de la judicatura no crean convicción determinante para justificar el accionar preliminar del atropello que le causó la muerte a la víctima, el abandono sin socorro inmediato que debió efectuar en vez de huir del lugar de accidente, teniendo en cuenta que el análisis de alcohol, drogas e internamiento en Clínica San Felipe y presentación del apersonamiento vía correo electrónico el 19 de febrero del 2026 a Fiscalía son de fecha posterior al evento luctuoso el 17 de febrero. Ver anexos 1, 2, 3, 4, 5 del escrito, lo que configura más bien una manera de pretender argumentar razones para no haberse presentado antes del vencimiento de la flagrancia, lo cual es una tónica que se refleja hasta anexo 35, escrito de la defensa, donde ora la declaración de Francesca Montenegro de Negri, quien detalla que el 18 de febrero de 2026 a 2:45 AM entró a su departamento el imputado pidiéndole consulta de su padre abogado Montenegro Basigualupo y que éste le aconsejó que se entregara, lo cual al final no lo hizo. Este hecho marca el inicio de la conducta procesal manifiesta que implica un juicio de valoración negativo, que de haberse presentado a la autoridad hubiera sido distinto, pero no fue así. De otro lado, el núcleo familiar que señala existiría entre su padre, su madre, él y su hermano, no es tal, porque a la fecha ambos mantienen un núcleo familiar diferente, uno del otro, ya que Marcela Chirinos Ayala mantiene un núcleo familiar con Carlos Martín Mendoza Hinchman, y de la cual tienen una hija, Cayetana Mendoza Chirinos. Por otro lado, Rubén Enrique Villar Rolex mantiene un núcleo o relación con la persona de Maricel Giovanna Linares Chávez, quien es la propietaria original del vehículo en la cual se produjo el accidente donde Castro Villar Chirinos mató a la agraviada. Se tiene entonces que el arraigo familiar que se menciona no se condice con la realidad de los hechos, por ser evidente que los padres llevan una vida personal desarraigados uno del otro, porque debe tenerse en cuenta que una cosa es tener familiaridad consanguínea y afín, porque eso es incuestionable, pero otra es acreditar arraigo de la frecuencia, la permanencia y la pertenencia del imputado en cada uno de sus núcleos familiares, lo cual no se ha acreditado ni ha sido el caso. Respecto al arraigo domiciliario, si bien existe una constatación domiciliaria del imputado Villar Chirinos de 21 de febrero del 2026, en la cual se deja constancia que reside en Avenida Panterbeck 135, Departamento B, 201, Miraflores. Sin embargo, esta constatación no configura arraigo. No porque, como dice Fiscalía, no cuente con documentación idónea que acredite que dicho bien inmueble le pertenece, sino porque investigando verificamos que el inmueble tampoco pertenece al núcleo familiar de su madre con su actual pareja Mendoza Hinchman, conforme se advierte, pues se aprecia de hojas 443, que el recibo de luz del sur en dicha dirección no está ni a nombre de la señora Marcela Chirinos ni de su padrastro Mendoza Hinchman, sino que aparece a nombre de tercera persona, empresa inmobiliaria Hexagrama 1SAC, RUC 2051 1107
734, lo cual no ha sido procesado en los arraigos. Por ende, si no es inmueble, tendría que existir una justificación documental como un alquiler, un contrato, recibo de pago de energía conductiva. Nada de eso se ha producido. ¿Cómo están viviendo entonces en esa dirección? ¿Cómo acredita arraigo domiciliario? Si bien no está su nombre de ninguno, menos de Villar Chileno, si ellos se aunan, además que el DNI del imputado Villar aparece otra dirección, Avenida Van der Ven, 131, departamento B, 301, Miraflores, Lima. Se tienen entonces que existen serias inconsistencias de arraigo familiar, de lo cual la defensa señaló se trataría de un error generado por la numeración inicial que registraba. Sin embargo, no ha acreditado tal extremo de su tesis alternativa. Si a ello se aúna además que la madre del imputado Marcela Chirinos tampoco registra dicha dirección en su DNI, sino otra distinta en calle Enrique Palacio 195, departamento 603, Miraflores, conforme anexo 38 del mismo escrito del abogado defensor, y que su padre Rubén Villar Flores registra otra dirección en Condesa de Lemos 157, San Miguel, y que la actual pareja de su padre, Maricel Giovanna Linares Ocampo, registra otra dirección en la urbanización Las Magnolias, calle 16, número 174, Santiago del Surco. De ellos se tiene que ni el padre biológico, ni la madre biológica, ni la pareja de su padre y madrastra, así como la pareja de su padre, de su madre y padrastro, y el propio Villar Chileno, ninguno tiene arraigo verificable en la dirección del lugar que han señalado vivir, y que además está registrada como sede judicial de otra empresa, Hexagrama SAR. Todos tienen domicilios distintos. ¿Cómo podemos hablar de arraigo para notificar si ni siquiera los DNI coinciden con dicha dirección? Podrán decir, pero vivimos. Pero cuando vayan a trasladarlo para el juicio oral, por ejemplo, se darán con la noticia que el inmueble mismo está conducido por una empresa Hexagrama titular del servicio de energía eléctrica en dicha dirección. ¿Cómo se puede decir que hay arraigo en estas condiciones? Evidentemente, estas y muchas contradicciones hacen suponer con razonable conclusión que no existe arraigo domiciliario del imputado. Y el hecho más que tenga alternativas de poder recalar en varios domicilios sin arraigo acredita más bien el peligro latente de fuga, por lo que para esta judicatura no hay arraigo domiciliario. Finalmente, respecto al arraigo laboral, se debe tener en cuenta que si bien la defensa alega que su patrocinado no tendría por qué desempeñarse laboralmente porque estudia, lo cierto es que no consta de dicha Universidad del Pacífico acreditación de actividad académica vigente del 2025 o inicios del 2026, como serían certificados, constancia de nota, récord de ciclos académicos realizados, actuales que permitan corroborar el señalado arraigo. Y cabe señalar en este extremo que la copia adjunta en el escrito del abogado sobre el interaviso de Fondo Sura que la defensa presenta anexo 50 como arraigo de fecha 24/12 de diciembre de 2025 es una propuesta de seguro formación laboral juvenil, lo cual es parte de un convenio de práctica de 6 meses. Sin embargo, no constituye constancia de actividad laboral, sino una propuesta sujeta a aceptación, tal como se pudo apreciar en la parte inferior derecha del documento. De igual manera, el anexo 52 tampoco es una acreditación de arraigo, sino un documento de presunto inicio de funciones en censura, investment, el 5 de enero del 2026, del cual no consta un registro de constancia de asistencias a practicar laborales o constancia de pago por labores. No sabemos si acudió o no. De otro lado, el anexo 53 es una copia de carnet universitaria no coetánea, que no es del año 2026 o del año 2025, incluso del año 2024. No, es del año 2023. ¿Qué tipo de arraigo puede acreditar un documento caducado donde no se acredita que el imputado tenga actividad académica reciente que lo arraigue a su universidad? De otro lado, el anexo 54 es un requerimiento de pago de cuotas de cursos extraordinarios 2026 a vencer a vencer la fecha de pago el 23 de diciembre de 2025, pero no es un documento que acredite la vigencia de la certeza del pago mismo o que acredite que está estudiando como sería una constancia de estudio. No sabemos si a la fecha está estudiando o no.
que acredite su arraigo a su universidad. De otro lado, el anexo 55 otorga un certificado de antecedentes policiales de fecha 26 de diciembre de 2025 para fines de trabajo, pero no constituye documento cierto de arraigo laboral propiamente. El anexo 56 del certificado único laboral de 1 de marzo 2026 a caducar el 1 de junio 2026 no acredita un arraigo preexistente, sino un registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo efectuado por tercera persona, ya que el imputado se encuentra detenido. Al anexo 57, fotocheck del pase de la Perú, de la Federación Deportiva Universitaria de Perú del año 2024 a la fecha vencida. Y a foto 58, fotos de su actividad como deportista. Siendo así, no es posible tener por cierta ocupación a la que presuntamente se dedicaría, si tampoco es posible conocer de manera concreta el lugar o lugares en donde realice sus prácticas profesionales. Lo cierto es que no existe documento que corrobore vínculo de arraigo a algún desempeño en centro laboral que pueda garantizar su permanencia en caso de que puesto en libertad pudiera seguir sometiéndose a la justicia, de la cual eligió no presentarse luego del accidente en que invistiera y muriera la agraviada, que a la fecha ya no podrá retornar a su hogar, generando una pérdida que ha producido un gran dolor en su familia, sobre todo por las circunstancias en que falleció, por la conducta del imputado que en vez de socorrerla luego de investirla, eligió abandonarla y fugar del lugar del accidente de tránsito sin verificar si aún estaba con vida, sin importarle dejarla morir en medio de la vía. Por lo que estando lo notado se advierte un fundado peligro procesal de fuga del imputado por todo lo analizado. Un minuto, por favor. Vamos a proceder. Peligro de obstaculización. El imputado Adrián Alonso Villar, en razón a sus antecedentes o circunstancias del caso particular, permita colegir razonablemente que tratará de obstaculizar la acción de la justicia. Para ello se debe analizar la conducta del imputado y las posibilidades que tiene de poder concretar esta conducta. Y en auto se aprecia que luego de que se suscitó el accidente de tránsito, su accionar como primer punto se tiene que dicha persona manejaba el vehículo, placa de rodaje C4L de 24T, y en vez de detenerla, auxiliarla, continuó su marcha, pasándose la luz roja del semáforo hasta 2 oportunidades, con la finalidad de evadir la justicia, para luego intercambiar decisiones que le permitieron eludir la flagrancia, obstaculizando con ello la investigación, sustrayéndose de la averiguación de la verdad. Como segundo punto, lejos de retornar y verificar si la agraviada continuaba con vida y ayudarla, optó por reunirse con terceras personas para estructurar, sancionar y evitar la flagrancia, y una vez culminada la misma, se apersonó por correo y optó participar en las diligencias, no como una forma de contribuir a la administración, sino para poder evitar una medida coercitiva más gravosa, como en la presente solicita la Fiscalía. Todo ello permite establecer a partir de su línea de conducta que ante la inminencia de una condena o sanción penal debido a la gravedad de la pena, de dársele libertad, tratará, apoyándose en lo que le permitieron eludir la flagrancia, eludir la acción de la justicia, dilatándose el proceso indefinida e innecesariamente, más aún si, como se advierte de afogas 552 a 553 de la carpeta fiscal, el imputado cuenta con los ingresos económicos que su familia puede sufragarle para que pueda desplazarse de un lugar a otro, conforme se evidencia del récord migratorio que se adjunta con numerosas salidas del país en el periodo del año 2018 a 2025 a México, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Chile y España. Por todo ello, consideramos que se ha cumplido el tercer presupuesto del peligro procesal en sus dos vertientes y corresponde darse ley convalidado. En cuanto al presupuesto de la proporcionalidad de la medida,
Si bien es cierto, el jugador debe velar los derechos del investigado al debido proceso, la presunción favorable de inocencia, no es menos cierto que la medida restrictiva a ejecutar deviene en este caso plausible, legítima y justificada para el fin perseguido dentro de un Estado constitucional de derecho, que persigue no dejar impune la comisión de un delito y en consecuencia garantizar el interés público en la investigación del mismo. Requisitos que cumplen los subprincipios siguientes: idoneidad de la medida. La medida solicitada al criterio de la judicatura es adecuada para conseguir el resultado que se busca. Si esto es el esclarecimiento de los hechos y conseguir con ello el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. Necesidad de la medida propuesta resulta comprensible, dadas las circunstancias evaluadas y advertidas, siendo imprescindible para obtener el resultado legítimo buscado, lo que además resulta menos gravosa y lesiva para el derecho fundamental afectado. Solo así se podrá conseguir los fines del proceso. Esto es, llegar a la verdad real de los hechos, sancionar a quien resulte responsable y resarcir el anhelo de justicia que buscan los familiares de la occisa con una medida. Proporcionalidad en sentido estricto de la medida. El sacrificio del derecho es equilibrado con respecto al grado de satisfacción del interés público perseguido, siendo que el interés público se expresa en el interés del Estado en la persecución del delito para garantizar la eficacia del ius puniendi. Máxime cuando no se trata de un delito cualquiera, sino de 3 delitos, uno culposo y 2 dolosos, pero sobre todo graves para una sociedad que consiguientemente, a partir de la familia de la víctima, sufren el grado de afectación del derecho fundamental que con la medida solicitada, en consecuencia, es equivalente al interés público de satisfacer que el Estado vele por una debida justicia por igual para todos. 4. De lo expuesto, entonces la medida se sujeta a una especial exigencia constitucional de la averiguación de la verdad, por lo que hay plena justificación de la limitación del derecho fundamental afectado. Además es proporcional, dada la gravedad de los delitos, porque será útil para la presente investigación y constituye un método de investigación de menor lesividad a los derechos fundamentales frente a la verdad y al ejercicio del ius puniendi del Estado. Es decir, la medida resulta razonable por cuanto no es posible concebir otras menos gravosas e igualmente útiles para la investigación, con el que se pueda alcanzar el mismo objetivo. Ello por cuanto, como ya hemos señalado, es idónea toda vez que constituye un medio adecuado y apto para la consecución del objetivo. Esto es, se asegura el cumplimiento de las etapas del proceso al que será sometido. Por lo tanto, resulta idónea, ya que otra medida coercitiva, como comparecencia con restricciones, caución, impedimento de salida, no resultarán efectivas para asegurar que el imputado, ante la inminencia de una sentencia condenatoria, no busque eludir la justicia con medios ilícitos o estrategias. Porque si bien al respecto la legislación vigente prevé diversas medidas de coerción personal destinadas a garantizar el cumplimiento de los fines del proceso, no son tan concluyentes, efectivas y necesarias como es la prisión preventiva para asegurar la prosecución y conclusión del proceso. En consecuencia, la judicatura considera que las medidas coercitivas menos gravosas no asegurarán ni garantizarán que el procesado no rehuya la acción de la justicia en este caso. Siendo así, ante los medios alternativos a la prisión preventiva, esta medida coercitiva resulta una medida necesaria para asegurar los fines del proceso. En ese sentido, en la ponderación o balance de los principios en conflictos, el juzgado, en el caso concreto, considera que se debe optimizar los principios institucionales o colectivos frente al derecho a la libertad del imputado en el proceso penal, sin descuidar la garantía que asista al imputado, pero también garantizar la efectiva represión de los actos delictivos, porque la impunidad afecta a la propia vigencia del Estado constitucional, por lo que considero dar por validado este presupuesto.
Concluimos. En cuanto al presupuesto de duración de la medida de prisión preventiva, quinto presupuesto. Primero, de conformidad con el numeral 1 del artículo 272 del Código Procesal Penal, la Fiscalía solicita prisión preventiva contra el investigado por el plazo de 9 meses, incluso prolongables a 9 meses más, a efectos de asegurar la presencia del imputado en el proceso y cumplir la finalidad de la investigación. 2. Evaluando el pedido fiscal, se tiene entonces que la solicitud de 9 meses de prisión preventiva de la Fiscalía tiene justificante per se, no solo en la actuación de la diligencia que la Fiscalía o la parte de la defensa puedan invocar, sino porque el plazo no solo se remite a la investigación preparatoria y debe tenerse en cuenta lo establecido del Supremo Intérprete de la Constitución, en el sentido que si bien existe imposibilidad de establecer un plazo único e inequívoco para evaluar la racionalidad de la duración de una prisión preventiva, ello no impide que se establezcan criterios o pautas para cuyo efecto debemos considerar que la duración de esta medida no es solo para asegurar la presencia del investigado durante la realización de diligencias preliminares o preparatorias, sino también asegurar la presencia en todo el proceso penal, lo que incluye las etapas procesales como son la etapa intermedia, juzgamiento y ejecución de una probable condena, por lo que el juzgador considera que el plazo de 9 meses es conforme a ley, más aún si la norma adjetiva del mismo artículo 272 del Código Procesal Penal contemple ese plazo. Como tal, inclusive ampliable a un plazo igual, por lo que el juzgador considera válido también este presupuesto. Un receso, un minuto antes de pasar a la decisión, por favor. Un momento. Decisión. Por estos fundamentos, el señor juez del 33º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima resuelve. Primero, declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva postulado por el Ministerio Público, Primera Fiscalía Corporativa Penal en San Isidro, Lince, cuarto despacho con domicilio procesal, sitio en Quirón Rizo 337, Lince, provincia y departamento de Lima, contra el ciudadano imputado Adrián Alonso Villar Chirinos por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo y por delito de omisión de socorro en agravio de la persona que en vida fuera, dice Caterine Marzano Noguera, y por delito contra la Administración de Justicia en la modalidad de fuga del lugar del accidente de tránsito en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial. Segundo, imponer la medida preventiva contra Adrián Alonso por el presunto delito contra la vida en la modalidad de homicidio culposo, omisión de socorro, en agravio de quien en vida fuera, dice Caterine Marzano Noguera, y por delito contra la administración, contra la Administración de Justicia en la modalidad de fuga del lugar de accidente de tránsito en agravio del Estado, representado por el Poder Judicial, por el plazo de 9 meses que computados desde el momento de su detención, el 26 de febrero de 2026, vencerá el 25 de noviembre del año 2026, conforme sus generales que a continuación se consignan. Adrián Alonso Villar Chirinos, DNI 7995 5353, repito, 7995-5353. Nacido Miraflores, Lima, edad 21 años, sexo masculino, fecha de nacimiento 3 de septiembre de 2004, estado civil soltero, grado de instrucción secundaria completa. Celular 976-44-1705 y correo villarchirinos@gmail.com. Tercero, cúrsese los oficios al INPE en el día para los efectos de internamiento y traslado del procesado al establecimiento penitenciario que se le designe por el Instituto Nacional Penitenciario.
Procedemos a la notificación. Ministerio Público, Conforme, señor magistrado. Defensa Técnica, Interponemos recurso de apelación, señor juez, y solicitamos la entrega inmediata de copia de la resolución completa que usted ha leído para poder sustentar la apelación. porque no, vamos a seguir consultando. Defensa Técnica de la Defensa del Estado, Procuraduría Pública, Conforme con lo resuelto, señor magistrado. Defensa Técnica de representación de los familiares de la agraviada fallecida, Conforme, señor magistrado. resolución número 9. Lima, 4 de marzo del año 2026. Notificada la resolución número 8, mediante la cual se declara fundada la prisión preventiva por 9 meses y habiendo manifestado en ocasión impugnativa el abogado defensor del imputado. Se resuelve, primero, conceder el plazo de ley para que fundamente por escrito su recurso impugnatorio bajo apercibimiento, en caso no realizarlo en ese plazo, de declarar improcedente dicho medio impugnatorio y archivarse los actuados plazos que correrá a partir de la notificación en correo electrónico de la presente audiencia en audio y video y del acta correspondiente con el contenido de la presente resolución. 2. Se ordena al especialista de audiencia que una vez descargada la grabación de audio y video y el acta que contiene la resolución oral sea remitida al correo electrónico del abogado defensor, de la Fiscalía y de las partes agraviadas, debiendo dejar constancia en autos con la respectiva impresión de la remisión para que a partir de allí se genere el cómputo del plazo de fundamentación de la apelación. Consultadas las partes de esta última resolución, el Ministerio Público, Conforme, señor magistrado. Defensa del Estado, Conforme, doctor. defensa de los familiares de la agraviada fallecida, Conforme, señor magistrado. defensa técnica del investigado Villar. Por notificado. Ya. Entonces, señores, siendo las 9 de las 21 horas con 56 minutos, vamos a dar por concluida la presente audiencia. Y la última pregunta es, custodio, ¿está presente? Especialista, ¿está presente el custodio? Sí, señor juez. Sí, doctor. Ya. Y ahora sí, la consulta es, abogado doctor Nagasaki, ¿quiere entrevistarse con su patrocinado? En este momento no, señor juez. Ya, ok. Entonces, cerramos la audiencia, señores. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, magistrado. Buenas noches. Gracias.